Continuamos con esta mesa divina, ya el segundo plato que el salmón, gente, se ve delicioso, así que podemos arrancar. Vamos a probar qué tal está este salmón. Menos vos, Carlos V, Mateo Valmeli, porque Carlos V, Sí. qué nombre pretencioso, Carlos V, da rey, da monarquía, ¿verdad? No sé si, con aire de emperador. Con aire de emperador. Una vez Ahí una está. profesora me echó de clase y me dijo, usted con ese nombre tiene aire de emperador. Bueno, Tiene la pinta también. Y desde ahí te marcó. ¿Eh? No, la verdad que siempre escondí porque la gente se confunde, porque Carlos Mateo es nombre, apellido, entonces, bueno. pero Carlos V realmente todo un nombre como de mucho poder. Y quiero que nos cuentes un poquito, Carlos, perdón, voy a atreverme a tomar tu último libro, Sí. El elevado precio del poder, que hace muy poquito lo lanzaste en junio, puede Sí, ser. sí, hace poco, 2 Y semanas. tu libro número 14. 14, sí. ¿En qué momento escribís? Contame. Y escribo, bueno, como abandoné el campo activo de la política. No abandonás. No, Yo te por escucho. detrás No, siempre. digamos, me llaman a pedir opiniones sobre determinados temas, pero estoy ausente de la actividad. Y entonces siempre tuve yo un dilema existencial. El Mateo político saboteaba al Mateo escritor. Entonces cuando me retiré del activismo político dije, voy a hacer lo que me gusta hacer en la vida, que es escribir literatura. Yo hasta antes de escribir literatura escribía ensayos políticos. Ensayos políticos tampoco daba mira. muchas conferencias en el extranjero. Entonces el resumen de mis conferencias se convertían después en libros. Me invitaban a las universidades norteamericanas o española o donde sea. Me iba a dar conferencias, yo tenía que preparar el paper para la conferencia. Te servía de material también. Claro, entonces iba haciendo, bueno, de hecho mi tesis doctoral fue mi primer libro, ¿verdad? Entonces fui desarrollando ideas ¿De qué era tu tesis? y doctora? sobre las reformas constitucionales en América Latina. ¿Pero eso lo hiciste en Alemania o acá? Perdón. No solo hice en Alemania, digamos, viendo dos cosas, ¿verdad? La teoría del Estado alemán, que es muy profunda, y por sobre todas las cosas, las discusiones constitucionales, porque nosotros estamos en transición de la dictadura a la democracia en la región. Y el único país que no cambió de constitución, aunque parezca paradójico, esto fue Chile, que sigue con la constitución de Pinochet de 1980. En todos los demás países, y más todavía cuando estamos en plena transición, se apostó a lo institucional como la herramienta que podía no solamente consolidar la democracia, Sí. sino apuntalar un proceso de modernización social y económica en los países. Sí. Bueno, hubo reforma en Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Argentina, ¿verdad? Después, posteriormente, el Pacto de Olivos, y Perú también la hizo, Ecuador varias veces. Sí. Bueno, yo también asesoré mucho a todos estos procesos. Y eso te lleva a estar constantemente formándote y también buscando material para tus libros, que en particular tiene algo como muy de la zona, sin embargo es de la Segunda Guerra Sí, Mundial. este es ¿Cómo un tiene libro, que este es ver un con libro que tiene una peculiaridad que mucha gente no sabe. Obviamente en Uruguay se sabe y en la Argentina también. Este libro fue la primera batalla naval. La Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre y hubo combate terrestre, que fue la ocupación de Polonia, la división de Polonia entre alemanes y soviéticos. Stalin, el pacto Stalin-Hitler. Pero Hitler siempre buscó no enfrentarse a los ingleses en tierra todavía, porque buscaba una alianza con Inglaterra y con Francia para invadir la Unión Soviética. El enemigo principal era Stalin, el comunismo. No logró eso, pero mientras tanto acá se dio una batalla naval fuerte, 3 barcos ingleses contra un alemán, y el comandante alemán Hans Landorf, y esto yo quise reivindicar 2 cosas. En primer lugar, nosotros tenemos el estereotipo que todos los alemanes en la Segunda Guerra Mundial eran malos, eran nazis. No era así. Este es un héroe que su conducta está taladrada, penetrada por valores éticos. Era un luterano, un creyente, un cristiano. Y este hombre es un héroe que combate en una primera batalla contra 3 barcos ingleses. El barco no puede ser calafateado. ¿Qué es Y calafateado? Ya me dijiste ese arreglado, término. reparado. El barco quedó muy averiado. Pues ya estaba navegando el barco ya hace varios meses y en el mar los barcos se erosionan mucho por la salinidad de las aguas. Entonces va a Buenos Aires. La verdad es una trampa que le hace un inglés. Es un duelo de caballeros. Fue la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, pero la última... ¿En qué año? 1939. En el 14, 12
diciembre. Pero fue la última batalla químicamente pura, porque no hubo ni submarinos ni aviación. Entonces fue como una suerte de duelo de caballeros entre un inglés que yo creo que le tiende una trampa al alemán y el alemán cae en la trampa. Harwood se llamaba y combaten, pero combaten con un código de caballeros. Sí. Eso todavía no se preveía a qué escalada iba a tener ¿Y la guerra. en qué consiste un código de caballeros en una batalla? Y por ejemplo, Hay darse códigos, darse una digamos, tregua para sí. que Claro. o por ejemplo, Landorf hundía barcos mercantes que estaban artillados y podía bombardearlos y nunca mató a un civil. Le decía, lo voy a hundir, salvaba a la tripulación y después hundía el barco. Y acá en este caso, digamos, el desenlace final es que él evita la segunda confrontación contra 3 barcos ingleses nuevos porque estaba muy golpeado y tenía Ya se la veía venir, digamos. combustible para 1 hora y municiones 50 minutos. Eligió su batalla. Claro, iba a ser un acto, digamos, como heroico, pero cruel, en donde iban a morir 1.050 jóvenes alemanes de 18, 19 años y aparte ingleses. Él evita la batalla, va a Buenos Aires, le salva a su tripulación, hunde su barco que está todavía hoy a 4 kilómetros y medio, a 4 millas y media del puerto Montevideo, y va a Buenos Aires y por una cuestión de honor, él escribe unas notas antes de morirse, unas cartas, se amortaja con la bandera de la Marina alemana y no con la bandera nazi alemana y se pega un tiro en la cabeza. Entonces paga el precio de su error de haber caído en la trampa, creo yo, del inglés. Salvando a la Entonces hay un razonamiento. ¿Qué piensa un suicida cuando se va a suicidar? Ese es tu primer libro. Eso. No, este es mi No, libro este es el 14. 14, imagínate. Esta historia que estás contando es de esa. Es de esta, el elevado Apasionante. precio del honor que tiene que ver con esto, pero el suicidio ya desde Roma existe el suicidio por honor, o sea, Sí, ¿verdad? no, pero no es tan practicado como todo el mundo cree que un capitán de barco se une con el barco. No es tan así. Eso es mentira y no hay un código de honor tampoco. Los japoneses lo cumplieron, pero las batallas navales empiezan Claro. con los piratas en el mundo moderno. Digo, o sea, y los piratas no se suicidaban por los barcos, No. entregaban el tesoro y se acababan. Claro, Salvaban al contrario. Pero hay un razonamiento sobre un hombre que ama a su señora, un hombre que ama a su patria, que ama a su hijo y tiene que enfrentar el dilema del suicidio. El suicida es alguien particular, sabe cuándo nació y cuándo murió. El suicida es su fiscal, es su acusador, es su verdugo y es la víctima. O sea, es una cosa y todo lo que uno deja, o sea, y sus valores morales y conciencia. Es algo como muy explorar en la cabeza de un suicida, Difícil. ¿verdad? Esa es la idea del libro. Esa ¿verdad? es la idea del libro. Hay un viejo Justamente. cliché que dice que es el más cobarde o el más valiente, ¿verdad? Así mismo. ¿Verdad? Justo te iba a decir tener las dos coraje. caras. Tomar esa Además, decisión él es un poquito puede ser fuerte, que se ¿verdad? volvía a Alemania. Sí, sí. Él podía volver a Alemania. No, los- los que volvieron a Alemania, pues, los oficiales del barco que volvieron a Alemania, fueron todos reclutados y volvieron bueno. a luchar. No es que lo... Claro, porque ellos entraron por el Pacífico. Rusia todavía estaba en alianza con la Unión Soviética, tenía el pacto con Hitler. Pudieron atravesar Rusia y llegaron y Se sintió usado entonces para... No, yo creo que no sé, un tema del Es un honor. código, un honor. código de honor. Sí. Pero Muy es, bien. es maravilloso ver cómo tenemos Sí. a dos. Yo no creo que la persona que es política, tanto como Mario como vos, Carlos, sin embargo, cómo canalizaron por otros lados su arte, su Sí. inteligencia. Vos canalizaste un poco en la escritura, que dejaste un poco de lado la política. ¿No pensás volver a...? ¿Qué No sé, te pregunto. No, O el más Me cobarde o el más repite la valiente. pregunta, a ver. ya, Volvemos ahí. Carlos, No ¿es sos el más cobarde o el más valiente? No sos más liberal, Carlos. No, yo soy liberal. ¿Seguís pero, siendo liberal? La política es un amante ingrata. Es un amante ingrata, entonces que aparece cuando quiere.
Y se va cuando ya no te necesita. Te castiga cuando quiere Sí, también. Eso sí que no tiene aparece cuando código. quiere y cuando no te necesita desaparece. No, pero no son así todos los amantes. Un amante ingrato. No, como digo bien yo la decís. política, yo estoy hablando, no estoy hablando de la política, no estoy hablando de los Pero te amantes. respondió, Vero. Me respondió. Con altura. Ya cuando te necesite volverás. Entonces. Exactamente. Vamos un ratito al corte y continuamos. Colagenina es un tratamiento dérmico, redensificante y reafirmante diseñado para uso doméstico, inspirado en la tecnología transdérmica patentada de Labo. Este avanzado tratamiento incorpora 6 tipos de colágeno de rápida absorción, formulados con diferentes pesos moleculares para asegurar una penetración óptima y eficaz en todas las capas de la piel. Encontrarlo en los puntos de venta exclusivos de farmacias y tiendas. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, colagenina_pi.